Bueno, eh, tenemos aquí en la pantalla el perdón posicional y el perdón paternal. Amén. Eh, vieron ustedes que en la lección anterior con el pastor estuvimos viendo eh, las distinciones, ¿verdad? Entre lo que es la familia de Dios y la comunión con Dios, ¿verdad? Logramos hacer esas distinciones en el estudio anterior. Miramos varios versículos, ¿verdad? Y miramos cómo Pablo en el libro de los Corintios, en la carta que él escribe a esta iglesia, cómo él hace la diferencia, hermanos, entre los diferentes, eh, las distinciones entre los hombres que hay, ¿verdad? Miramos cómo él llamaba a una persona que era inconversa, le decía natural, pues porque por naturaleza era controlado por su carne, ¿verdad? No tenía el Espíritu Santo. También miramos cómo el Señor llamaba al hombre creyente que se mantenía en una comunión con el Señor, le llama espiritual, ¿verdad? Porque este creyente es salvo y es controlado por el Espíritu Santo. Entonces, por consiguiente, Pablo le llama espiritual. Y también miramos el otro hombre que es bastante eh, eh, escandaloso, ¿verdad? Hoy en día hablar de este creyente y decir más aún que es creyente entre los, en el mundo de los cristianos y es el creyente carnal, ¿verdad? Porque los creyentes en las iglesias no creen que una persona salva pueda ser carnal. Ellos creen que o es inconverso y es del mundo, o es creyente y todo anda bonito, anda todo el tiempo espiritual, ¿verdad? Y entonces el creyente carnal para muchos no es posible. Pero mirábamos en las lecciones anteriores que sí es posible y en realidad es muy común ver a creyentes carnales, ¿verdad? También el pastor enseñaba en el libro de Juan, y en muchas ocasiones anteriores también hemos visto, eh, con respecto también al hombre natural. Y este hombre natural es uno que está fuera de la familia de Dios, ¿verdad? El hombre natural no pertenece a la familia de Dios. Por consiguiente, Dios no es su padre, ni él es un hijo de Dios. Ahora, todos los que nacemos por naturaleza, hermanos, somos hijos de ira, según Efesios 2, 1, 3, ¿verdad? Eh, También en Romanos dice que nosotros somos enemigos de Dios, ¿verdad? El hombre natural eh, necesita, hermanos, nacer de nuevo, ¿verdad? Desde arriba, o mejor dicho, nacer de nuevo de Dios, ¿verdad? Eh, entonces mirábamos también que Juan eh, examina lo que Jesús dijo a un religioso, ¿verdad? Eh, en el capítulo 3 de Juan, a Nicodemo, le dijo a este erudito, a este maestro, eh, le dijo que él tenía su propia justicia, ¿verdad? Y que era necesario que él naciese de nuevo para poder entrar al reino de Dios. En la misma manera, hermanos, que él necesitaba un nacimiento físico para tener vida, para existir, él también necesitaba un nacimiento espiritual, para una vida espiritual, ¿verdad? Entonces Nicodemo fue sorprendido, hermano, fue eh, incluso hasta se volvió sarcástico Nicodemo y le dijo, ¿cómo es posible que yo entre al vientre de mi madre nuevamente y vuelva a salir, ¿verdad? Vuelva a nacer. Pero era porque él no había entendido lo que Jesús estaba diciendo.
¿verdad? Él no entendía esta verdad. Y Jesús, hermano, explicó a Nicodemo el nacimiento espiritual, ¿verdad? Que viene únicamente por creer en la promesa y provisión de Dios. En el momento que Nicodemo hablaba con Jesucristo, Jesucristo no había muerto en la cruz todavía. Entonces, ¿qué debía de creer Nicodemo si todavía el evangelio no había sido consumado? Bueno, él tenía que creer en la promesa, ¿verdad? Y la provisión que Dios iba a estar proveyendo, que era Jesucristo, ¿verdad? Y para ilustrar, hermanos, el uso, esta realidad, el Señor Jesús utilizó el ejemplo de la serpiente de bronce en Número 21, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés necesitaba el pueblo de Israel creer en la promesa de Dios y mirar a la serpiente de bronce elevada en la asta que le había sido ordenado a Moisés que levantase. eh, Esto, hermano, representaba lo que era la provisión de Dios, lo que Dios había provisto para su gente, cada uno individualmente, para ser salvo. En ese momento, eh, físicamente, de las mordidas mortales, hermanos, de la serpiente. Y cualquiera podría decir que este pueblo de Israel pudo haber dicho, ¿cómo yo voy a estar creyendo una vara tonta, que eso me va a quitar eh, el veneno, me va a salvar? Yo lo que necesito es medicina, un tratamiento, ¿verdad? Pero no tenían otra salida, estaban en el desierto. eh, y muchas veces así es el ser humano, espera estar hasta en lo último, hasta donde ya no hay opción para poder confiar en el Señor. Y eso es lo que el pueblo de Israel hizo. Pero Dios aprovechó esta oportunidad para demostrarles a ellos que Él proveía aún en medio de la nada. Él podía proveer a ellos lo que era necesario, lo que la humanidad necesitaba. Y esto era creer en la promesa de Dios. Y ahora a nosotros confiar en la obra, en la cruz de Jesucristo. Esa es la provisión que tiene el mundo hoy día, ¿verdad? Y esto ¿qué provee? Esto provee, hermanos, una paga para la deuda y la penalidad del pecado del hombre, hermano. Entonces, eso es para ser salvo de la condenación eterna, que es la muerte espiritual o separación eterna de Dios, ¿verdad? Entonces, um, eso es lo que vimos en las lecciones anteriores. Eh, a ver, entonces mirábamos en las lecciones anteriores las diferencias en cuanto, a ver, ahí está, en cuanto a quién es ofrecido el perdón de pecados, ¿sí? ¿Y a quién es ofrecido el perdón de pecados, hermano? Bueno, el perdón de pecado es ofrecido a todos los pecadores, ¿sí? Es ofrecido a todos los pecadores, y eso está en Lucas 24, 46 al 48. Y dice Lucas, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Y que hay que predicar en el nombre del Señor? El arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, ¿verdad? Entonces ellos necesitaban cumplir, hermanos, con la gran comisión de ir y predicar estas cosas, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Eh, Lucas 24:47, hermanos,
es un mandamiento. Y el mandamiento aquí es ir y predicar la remisión de pecados a todas las naciones, ¿verdad? Ese es el mandamiento. Eh, la palabra remisión significa perdón. Los discípulos hermanos recibieron el mandato de ir a todo lugar y predicar el evangelio que ofrece perdón de pecados posicional a todos los pecadores del mundo. Eh, Primera de Juan 2:12 y Colosenses 2:13 nos dice también que los pecados del cristiano han sido totalmente perdonados, ¿verdad? Está dicho en el tiempo pasado, lo que significa, hermanos, que todos los pecados de estos cristianos fueron perdonados en un momento pasado, ¿verdad? Un momento pasado yo creo que sería gramaticalmente perfecto, ¿verdad? En Efesios 1:7, los cristianos están recibiendo, hermanos, eh, el perdón de sus pecados en el presente, ¿verdad? En vista de estos versículos que acabamos de mencionar, se puede decir que el momento de la salvación de Dios eh, perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Si, si usted se pone a pensar, hay algunos creyentes que piensan que Dios, usted les pregunta, ¿y Dios pagó por tus pecados? Sí, le dicen, ¿cuáles? Pasados y presentes. Y cuando usted les pregunta, ¿y los futuros? No, no, los futuros no. Pero si usted se pone a pensar, cuando Cristo murió 2023 años atrás, los pecados que nosotros cometeríamos antes de ser salvos, después de ser salvos y siendo salvos, todos eran futuros. Entonces no existe tal cosa como solamente los pasados, los presentes y no los futuros, porque todos eran futuros. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo murió por todos nosotros, por todos nuestros pecados, y pagó por todas nuestras culpas, ¿verdad? La palabra todo significa todo. Entonces debemos de tomar la Biblia, como aprendíamos en las enseñanzas sobre la interpretación de la Biblia, debemos de tomar las palabras literales cuando son simples y sencillas. Entonces eso es con respecto al perdón posicional, pero también tenemos paternal, el perdón paternal. Y este, hermano, ¿a quién es ofrecido? El perdón paternal no es a todos, hermano, no es ofrecido a todos los pecadores. El perdón paternal solamente puede ser ofrecido a aquellos que le recibieron, ¿verdad? ¿Quiénes son los que le recibieron según San Juan? Primera de Juan capítulo 1. Los hijos de Dios, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? El perdón paternal, hermanos, solo se da dentro de la familia de Dios, cuando el creyente confiesa su pecado para volver a la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, el pecado, hermano, en la vida del creyente, ¿qué hace? ¿Qué, qué daños causa? ¿Qué consecuencias tiene el pecado en la vida del creyente? Bueno, una de ellas es romper la comunión entre nosotros y Dios, ¿verdad? Pero el Señor sabe que vamos a pecar como creyentes y Él promete, hermanos, eh, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo, hermano? Bueno, Él promete hacerlo tan pronto como nosotros confesemos nuestros pecados, ¿verdad? Y aprendíamos en la clase anterior que nuestros pecados, eh, confesar es admitir nuestros pecados, ¿verdad? Eh, es admitirlos delante del Señor. Eh, y puede hacer que esto, hermano, cause eh, tristeza y dolor, ¿verdad?
por haberle fallado al Señor. Pero eso es lo que el Señor eh, nos dice, que si queremos ser limpios y ser perdonados de toda maldad, debemos de confesar nuestros pecados. Pues Salmo 32:5, el salmista decía: mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aparece ahí en la Biblia una expresión que dice Selah. Y eso, hermanos, los salmistas lo escribían, pero eso es lo que significa, era una melodía para los salmistas, ¿verdad? Donde, como una meditación en ese momento, un tiempo para meditar. Y es que, hermanos, cada vez que confesamos nuestros pecados al Señor, cada vez que venimos delante de Él para confesar y estar de acuerdo con Él, debemos de tomar un tiempo, hermanos, para reflexionar en estas cosas. Debemos de pensar por un momento, no debemos de tomarlo a la ligera y decir: bueno, hoy pequé, voy a confesar y vamos para adelante, y mañana vuelvo a pecar y lo vuelvo a confesar y todo está bien. Pues no, no, debemos de reflexionar en esto, en estas cosas que nos están quitando nuestra, nuestra comunión con el Señor, ¿verdad? A veces, hermanos, los creyentes eh, confesamos nuestros pecados, pero no queremos abandonar ese pecado, no queremos eh, soltar ese pecado, o lo que sea que nos está esclavizando y está rompiendo nuestra relación con el Señor. Y debemos de meditar y ponerlo en las manos del Señor para que Él nos ayude, ¿verdad? Santiago 5:15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Ahora, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su oración de fe, esta persona está confesando sus pecados. Santiago, eh, Santiago, él espera que este creyente confiese sus pecados, si va a orarle al Señor, si es que él ha pecado, ¿verdad? Entonces uno necesita, hermano, ser hijo de Dios para disfrutar de este tipo de perdón. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen el perdón posicional? Yo lo tengo. ¿Cuántos de ustedes disfrutan del perdón paternal? Amén. El Señor quiere que usted disfrute, hermano, del perdón paternal. Bueno, entonces, habiendo visto el punto número 1, vamos a ver ahora en sus materiales, en cuanto al tiempo, ¿cuándo se recibe el perdón de pecados? ¿Cuándo? Bueno, en nuestra familia, dice el material, en nuestra asociación, perdón, en la familia de Dios y la comunión con Dios. ¿Cuándo se recibe el perdón de pecados? Bueno, inciso número A en sus materiales. El perdón posicional es necesario para entrar a la familia de Dios, ¿sí? Es necesario para entrar a la familia de Dios. El perdón paternal, ya lo vimos, es necesario para la comunión con Dios, ¿sí? Es necesario para la comunión con Dios. Para entrar a la familia, bueno, en Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según sus riquezas en su gracia. Este perdón, hermano, posicional, ¿sí? Este perdón posicional eh, tiene que ver con nuestra redención y también con nuestra posición en Cristo. En Él, ¿verdad? Si ustedes miran el capítulo 1 de Efesios, la palabra que tiene el mayor
común denominador es la palabra en Cristo, en Él, ¿verdad? Porque Pablo quiere enfatizar, hermanos, nuestra posición nueva que hemos adquirido por haber creído en Cristo, ¿verdad? Es una posición, hermano, de perfecta unión con Jesucristo, ¿sí? Y también Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí, hemos sido perdonados en Cristo. Amén. Y Dios quiere que, que nosotros también perdonemos a los demás, ¿verdad? Que seamos misericordiosos, que perdonemos unos a otros. Pablo dice aquí en Efesios, hermanos, que los cristianos han sido perdonados por su nueva posición en Jesucristo, en Él, ¿verdad? En Él. También miramos aquí, hermanos, a ver, oh, el perdón paternal, ¿sí? Es necesario para la comunión con Dios. Ahí hay un versículo, Primera de Corintios 11, del 30 al 32, y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí pareciera como que estos creyentes pasó la pandemia por ahí y están dormidos y están debilitados y están enfermos, pero en realidad no. Ahí lo que pasó fue una carnalidad severa, ¿verdad? Y por eso algunos están enfermos. No quiere decir que cada vez que usted se enferma es su carne, pero lo que quiere decir es que cuando usted anda carnal, severamente, van a llegar las consecuencias a su vida. Posiblemente se enferme, posiblemente se debilite en todos los sentidos y posiblemente, hermano, duerma, o sea quitado de este mundo, ¿verdad? De los, este mundo en el que vivimos ahora mismo. El versículo 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿sí? Recuerda lo que le dije, que debemos de tomar un tiempo, hermano, para examinarnos a nosotros mismos. Y si lo hiciésemos, ¿verdad? Si usted se sentase un rato y pensara qué está haciendo mal, en qué está fallando, no seríamos juzgados, dice el versículo. Mas siendo juzgados, ¿verdad? Porque no estamos, no estamos considerando estas cosas, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces la confesión, hermano, la confesión requiere admitir delante de Dios y estar de acuerdo de que usted y yo hemos pecado, ¿verdad? Como decía el hijo pródigo en Lucas 15:21, Señor, contra ti he pecado, ¿verdad? Cuando Dios nos convence de pecado, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos y confesar ese pecado a Dios para ser restaurado en la comunión con el Señor. No es solamente, hermano, decir, bueno, esto es pecado, yo sé, y lo voy a confesar, ¿verdad? Para salir de esta. No, usted debe de juzgarse a usted mismo. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue que llegó hasta este punto? ¿Verdad? A través de la luz de las escrituras. ¿Qué hizo usted? ¿Por qué quitó la vista del Señor? ¿Verdad? Para que llegara a pecar y fallarle al Señor. Eh,
¿verdad? Y usted quiere evitar, hermanos, que el Señor lo discipline, ¿verdad? La disciplina de Dios no es para castigarnos, hermanos, ¿verdad? El Señor no castiga a sus hijos, Él los disciplina, ¿verdad? Eh, no, y no es para castigarnos nuevamente. Jesús ya pagó el castigo, hermanos, el pago por el castigo en la cruz. La disciplina, hermano, es para que nosotros veamos nuestro pecado, ¿verdad? Para que usted se arrepiente y confiese sus pecados. Eh, así, Primera de Juan 1, 3 al 10 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Eh, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, según el versículo 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Bueno, ¿qué debe de hacer uno entonces, hermano, para estar en armonía y tener comunión con el Señor? ¿Qué debemos de hacer? Hermanos, ¿están ahí? Sí, aquí estamos. Amén. Hermana Katia, ¿qué debemos de hacer? Para tener armonía con Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confesar nuestras faltas, tener comunión con el Señor. Tenemos que estar de acuerdo con Él, ¿verdad? Estar de acuerdo. Alguien que me lea Amos 3:3. Amos 3:3. Este es un buen principio en Amos 3:3. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Y usted lo tiene? Ok, lo voy a buscar yo. Estaba esperando que lo buscaran los hermanos. Amos 3:3. 3:3, vale. Permítame. Ok. Andarán. Dice, andarán todos juntos. Si uno estuviere de acuerdo, si no estuvieran de acuerdo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Bueno, como está con signo de interrogación, se lee así. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ya, pueden andar dos personas juntas y estar en desacuerdo, hermano. ¿Se puede? No, ¿verdad? Cada quien por su lado. ¿Verdad? Yo no estoy de acuerdo contigo, así que tú vete por allá y yo me voy por acá. Y eso es lo que sucede cuando nosotros eh, no confesamos nuestros pecados al Señor. O sea, no estamos juzgándonos a nosotros mismos y no estamos de acuerdo con el juicio de Dios, ¿verdad? Con el espejo que Dios nos está poniendo de frente. Hemos fallado, no queremos aceptar nuestro pecado delante del Señor. Entonces, no podemos estar en comunión con el Señor
si no estamos de acuerdo con él, según este versículo en Amos 3:3, ¿verdad? Muy importante. En cuanto a los requisitos, solamente la fe en Jesucristo como nuestro Salvador provee el perdón eh, posicional. Bueno, aquí está bueno este versículo, estos versículos que están aquí. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, ¿verdad? Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados su nombre, por su nombre, ¿verdad? Todos los que en él creyeren, ¿verdad? No miramos ningún otro requisito, ¿verdad? Y los profetas, ¿dónde están los profetas en la Biblia, hermano? ¿Dónde encontramos los profetas en la Biblia? Los encontramos en los evangelios, en las epístolas. ¿Dónde los encontramos? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo cual significa que el requisito para ser salvo, como es en el Nuevo Testamento, es el mismo requisito en el Antiguo Testamento, creer, ¿verdad? Creer. Hechos, ahí en la lista que tenemos, Hechos 13, 38 al 39, dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Sí? Miren lo que está anunciando aquí estos versículos. El perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Sí? El requisito nuevamente para ser justificado es creer, la fe. La fe. Hechos 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas en la luz, a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe. Miren cómo se recibe por la fe, que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Amén. Entonces, es solamente a través de la fe. Ahora, tenemos el arrepentimiento y la confesión, ¿verdad? Ahí tenemos dos cosas, ¿verdad? Uno es en cuanto a los requisitos, solamente por la fe, eh, provee el perdón posicional, pero con respecto, hermanos, al arrepentimiento y a la confesión, son necesarios, ¿verdad? Para el perdón paternal. Un creyente, hermanos, un creyente eh, debe arrepentirse, un creyente se debe de arrepentir un creyente. ¿Quién me responde? A ver. Vamos a ver ahí los hermanitos ahí. ¿Se puede arrepentir un creyente? ¿Sí o no? Cuando usted comete algo, ¿qué es lo que hace? Confesamos nuestras faltas. Ujú. Sentimiento es para los inconversos que se arrepientan de su manera de pensar. Mm. Entonces un creyente no debe de arrepentirse, ¿creen? Bueno, ¿recuerdan ustedes? Para recibir el perdón paternal es necesario. Ya. ¿Qué tipo de arrepentimiento? Bueno, vamos a ver aquí, ¿verdad? El arrepentimiento y la confesión son necesarios para Sí, el la perdón, diferencia ahí, ¿verdad? ¿verdad? Los creyentes sí deben de arrepentirse, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos deben de cambiar, hermano, su manera de pensar, ¿verdad?
con respecto a cómo están llevando su vida, ¿verdad? El Señor no, Él nos muestra el pecado en nuestra vida y Él quiere, hermanos, que nosotros cambiemos nuestros pensamientos y estar también de acuerdo con Dios. Es que miren, los creyentes a veces eh, se preguntan o dicen, bueno, ay, es que le fallé al Señor, pero no quieren cambiar sus pensamientos con respecto al pecado, ¿verdad? Quieren seguir pensando que lo que hacen es como que fuera un juego, como que fuera algo eh, que no causa pues nada, que simplemente lo solucionamos con confesar nuestros pecados y ya, y seguir haciéndolo, ¿verdad? Entonces un creyente no debe de cambiar esa manera ilógica de pensar. Romanos le dice a los creyentes que al presentarnos nosotros a Cristo, al considerarnos muertos al pecado, al conocer, ¿verdad? Y presentarnos delante del Señor, eso es una forma de nuestro culto racional, dice Romanos capítulo 6. O sea, es lo lógico, ¿verdad? Por lógica. El Señor no quiere que sigamos viviendo en el pecado. Es lo lógico, porque ¿cómo vivirán en el pecado? ¿Verdad? Hace la pregunta Pablo en Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado? Dice. No, ¿verdad? Entonces, lo lógico es, hermanos, que cambiemos nuestra manera de pensar y estar de acuerdo con el Señor de que hemos fallado, ¿verdad? Lucas, ¿qué dice Lucas? Alguien que me pueda leer Lucas capítulo 15 del 11 al 24. Lucas 15. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les ap- apartió, repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase de cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y se fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en estos versículos, este hombre cambió su mente y se miró, él como que se miró él en la película y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Él tomó un tiempo y reflexionó en lo malo que estaba haciendo. Ahora, cuando él vuelve a su padre, ¿cómo lo recibió el padre? ¿Lo juzgó? ¿Lo juzgó el padre cuando él volvió? ¿Qué hizo el padre? No, lo ¿Qué recibió con regocijo. Lo recibió con regocijo, ¿verdad? Le mandó a poner un anillo y una capa y le dio un beso, ¿verdad? Le dio un beso su padre a su hijo. Y hizo una fiesta, pero no lo juzgó. Somos nosotros, hermanos, que tenemos que
examinarnos nosotros mismos. El Señor no nos va a juzgar. Él va siempre y cuando nosotros confesemos nuestros pecados a Él, nos arrepintamos. Entonces, un creyente se debe de arrepentir. Sí, sí, y muy posible se arrepienten por causa del dolor que sus pecados está causando a ellos y al darse cuenta de que están ofendiendo al Señor, ¿verdad? Los corintios son un gran ejemplo de esto. Los corintios eran carnales, lo aprendimos en la lección anterior, eran carnales. Si ustedes se van a Segunda de Corintios, capítulo 7, Segunda de Corintios, capítulo 7, váyanse al versículo. Váyanse al versículo 8, al versículo 7. Alguien que me lea del 7 al 10. Segunda de Corintios 7 a 10. 7 a 10. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pasa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pe- padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Entonces, ¿se deben de arrepentir los creyentes, hermanos? Nuevamente. Sí, hermano. Sí, sí, debemos Sí, arrepentirnos de nuestros caminos errados muchas veces, ¿verdad? Debemos de hacerlo, cambiar nuestra manera de pensar. Y vemos aquí que este versículo que nos leyó nuestra hermana hace la gran diferencia entre sentir tristeza y arrepentimiento. Son dos palabras diferentes, ¿verdad? Obviamente que esa tristeza va, que nos causa a veces, muchas veces, nos va a llevar al arrepentimiento. Sí, es posible, ¿verdad? Pero el arrepentimiento no es tristeza, no es sentirse mal. El arrepentimiento es cambiar nuestra, nuestra mente, cambiar nuestra perspectiva hacia cómo estamos viendo nuestra vida en base a nuestra eternidad. Sí. Bueno, entonces, sí es necesaria, hermano, la confesión, ¿verdad? También es importante. eh, para nuestro diario caminar, es importante que el Señor nos limpie de ello, ¿verdad? Eh, también debemos de reconocer, hermano, que nosotros aún poseemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y pecamos regularmente. Aunque el deseo de Dios es que todos los creyentes crezcan en la gracia y que aprendan, hermanos, a depender de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El asunto es que Dios quiere que nosotros tengamos victoria sobre la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tanto los creyentes maduros como los creyentes inmaduros, ¿sí? Este, pero Dios quiere que nosotros tengamos victoria, hermanos, que tengamos, que llevemos una vida victoriosa, ¿verdad? Eh, ahora vemos ahí en la, eh,
en el versículo que leímos del hijo pródigo, el padre, hermano, él estaba listo y realmente deseoso de tener una relación con su hijo. Dios, hermano, siempre, siempre Él está deseoso de estar con nosotros. Somos nosotros, hermanos, los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que rompemos la comunión con el Padre, ¿verdad? Pero por eso el Señor nos da el perdón paternal, y esto se alcanza, hermanos, eh, arrepintiéndonos y confesando, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir aquí. Entonces, punto número 4. En cuanto a la recepción, ¿quién recibe el perdón? Bueno, todos los que creen en Jesucristo reciben perdón posicional de pecado, ya lo habíamos visto, ¿verdad? En Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. También a Colosenses 2:13 dice: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, perdonándoos todos los pecados. Sí, todos los pecados. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra el otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sí? Entonces, Él nos ha perdonado, hermanos, a todos, posicionalmente. Ahora, los creyentes que confiesan, a ver si está aquí, este primero, ahora los creyentes que confiesan su pecado, mediante su arrepentimiento, reciben perdón paternal, que lo acabamos de ver, ¿verdad? En Hechos 2:22, Proverbios 28:13. Vamos a leer Hechos del 5 al 22. Hechos 8, perdón, del 5 al 22. Entonces lo buscan para que lo podamos leer juntos. Hechos 5:22. Aquí vamos a ver la historia de Felipe, ¿verdad? Cuando él descendió a la ciudad de Samaria. Y dice así: entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Y por qué les predicaba a Cristo, hermano? ¿Por qué es que les predicaba a él a Cristo? ¿Mm? Bueno, porque ese era el mandato que habían sido encomendado a ellos. Ir por todo el mundo y predicar, ¿verdad? Predicarles que decía, leíamos en los primeros versículos sobre el, eh, el arrepentimiento y la redención de pecados, ¿verdad? Entonces el evangelio necesitaban predicar a estas personas. ¿A quiénes? El versículo 6, a la gente, unánime. Escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, atentamente, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. Versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado a mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
también creyó Simón mismo. Miren el versículo 13. También creyó Simón mismo. Él creyó. Y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Simón, ¿verdad? Estaba atónito al ver estas señales que él hacía, y los milagros y los prodigios. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y por qué ellos tenían que orar para recibir el Espíritu Santo? Ahí los hermanos podrían decir, entonces el Espíritu Santo hay que orar para recibirlo. No, aquí mismo explica el mismo versículo en el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿verdad? Todavía la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador, hermanos, no había sido cumplida hasta este momento, sino que solamente por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, y les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, ¿verdad, Simón? ¿Verdad? Dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, ¿verdad? Este hombre quería hacer dinero de esto, de de esta salvación que él había recibido, y del poder que Felipe ejercía, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Ahora este hombre quería también eh, tener ganancia, ¿verdad? Entonces, en el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado en el don de Dios, que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, ¿verdad? Entonces la gente podría decir, entonces ahí dice que en el versículo 13 dice que él creyó, pero tal vez creyó, pero no creyó, porque aquí dice el versículo que perezcas tú y tu dinero, ¿verdad? Pero está hablando ese perecer del infierno, hermano. Está hablando este perecer en el versículo 20, está hablando de perecer en el infierno. El dinero, ¿acaso el dinero se va al infierno, hermano? No, de ninguna manera. No, ¿verdad? Entonces, eh, tú, entonces Pedro le dijo en el versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice en el versículo 22. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué le dice esto eh, Pedro? Quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Bueno, eh, iba a tener consecuencias este hombre, y debería de tener miedo, temor, ¿verdad? Por las consecuencias que iba a tener, por la maldad que había en su corazón, especialmente ahora que era salvo. Él debía de arrepentirse y cambiar su manera de pensar con respecto a este asunto, ¿verdad? Simón, hermanos, el mago aquí, es claro que él había creído en Jesucristo. Incluso fue bautizado, ¿verdad? Dio testimonio público de que él había creído en el Señor, ¿verdad? Él fue perdonado posicionalmente, no hay duda, ¿verdad? Aquí la palabra él creyó, no existe tal cosa que creyó, pero tal vez no creyó. De veras. No, no, no. La Biblia dice que creyó, y hemos aprendido que a modo que la palabra diga algo contrario, si dice él creyó, literalmente él creyó. Entonces él recibió el perdón de sus pecados posicionalmente, ¿verdad?
en Hechos 8, del 9 al 25. Pero cuando vio que el Espíritu Santo venía sobre otros, eh, cuando los apóstoles les imponían las manos, él quiso comprar el poder del Espíritu Santo para hacer lo mismo. ¿Sí? Él codició poder, hermano, reconocimiento y honor. Y Pedro le dijo que se arrepintiera, que cambiara su manera de pensar, ¿sí? De este pecado y que orara al Señor y le confesara al Señor, ¿verdad? Proverbio 28:13, 28:13, está en sus citas de sus materiales, nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire, los confiesa y se aparta. ¿Por qué se aparta? Porque ha tenido un cambio de mente hacia ese pecado. No solamente hay que confesar el pecado, hermano. No solamente hay que confesarlo. Debemos apartarnos. Miren, este es el verdadero arrepentimiento, apartarnos, ¿verdad? De estos pecados, cambiar nuestra mente con respecto a estos pecados. A veces decimos, no, pues que ese pecado no es tan malo, ¿verdad? No me causa tanto, pues, malo a mí. No, debemos de cambiar nuestro pensamiento hacia eso. Entonces la confesión de pecados, hermanos, no es algo mecánico aquí, ¿verdad? Como, por ejemplo, sencillamente nombrar los pecados que hemos cometido. La confesión, hermanos, involucra un cambio en nuestra mente, ¿verdad? Estar de acuerdo con el Señor de que algo es pecado, que es malo a los ojos de Dios, de este nuestro Dios que es santo y puro, ¿verdad? Debemos de estar de acuerdo con Dios, eh, eh, con Dios, ¿verdad? Y debería de manifestarse, hermano, esto en un deseo de cambiar ese hábito o esa manera de pensar pecaminosa, ¿verdad? Decir solamente eso es pecado sin la intención o deseo, hermano, de terminar con ese pensamiento o acción o pecado que tengamos, eso verdaderamente no es una confesión, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mente para estar de acuerdo con Dios. Entonces, decir simplemente eso, hermano, decir, confesar que algo es pecado sin intención nuevamente, eso no es confesión. Ahora, ¿cuántos padres hay aquí en esta clase hoy día? Amén. Amén. Eh, para ustedes es fácil poder distinguir cuando sus hijos, bueno, cuando estaban pequeños sus hijos, creo que también ahora que están grandes, eh, se les es fácil o se les es difícil poder adivinar o distinguir cuando sus hijos cometían algo y saber si ellos verdaderamente estaban arrepentidos por lo que habían hecho. Ya habían cambiado su manera de pensar hacia eso o, o simplemente lo tomaron como un regaño, pero no creían que estaban en un error. ¿Se les es fácil a ustedes adivinar a sus hijos si se han arrepentido verdaderamente? Cuando los hijos ya están un poquito grandes, es un poco más difícil para los padres poder acertar que realmente ha habido un arrepentimiento verdadero. Ya, pero cuando son pequeños, Cuando son pequeños, sí, porque los niños, uno los ve cambiando, sí, uno los ve en sus rostros, uno se da cuenta de que realmente saben que han hecho mal. No es fácil para ellos engañar a los padres. exacto. Cuando ya son adultos, es un poco más fácil para los chicos. Y Dios no es diferente, hermano, ¿verdad? El perdón paternal, eh, el Señor nos ve a nosotros también
mejor que un padre. Él sabe si verdaderamente nos hemos arrepentido, hemos cambiado nuestra mente con respecto a esta manera de vivir tal vez que estemos llevando, ¿verdad? Y que estamos ocultando, que no estamos siendo honestos y sinceros. Él lo sabe y sabe cuando somos deshonestos y solamente miramos esto como algo mecánico, ¿verdad? Bueno, tengo que confesar pues porque este domingo me toca enseñar en la escuela bíblica y no quiero hacerlo, ¿verdad? De mala manera. O este domingo pues van a hacer la Santa Cena y no la quiero tomar eh, eh, de una manera no adecuada, ¿verdad? O diferentes cosas. No, él sabe, hermano, él nos conoce. Y cuando hemos cambiado nuestra mente hacia la manera de vivir que estamos llevando. En cuanto en los materiales, a su necesidad, ¿por qué es necesario el perdón de pecado? Bueno, inciso A, el perdón posicional es necesario para ser librado del infierno en el presente e ir al cielo en el futuro. ¿Sí? Es necesario para ser librado del infierno en el presente e ir al cielo en el futuro. Alguien que me lea Primera de Corintios 6 del 9 al 11. 6 del 9 al 11. A ver. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que Pablo dijo que nosotros como creyentes hemos sido lavados, hermanos, de la mancha y la pena y el castigo de nuestro pecado, ¿verdad? Ya hemos sido nosotros lavados completamente. Hemos sido perdonados, ¿verdad? Hemos sido santificados, apartados para Dios, o apartados a Dios, y justificados, declarados justos, ¿verdad? El mismo versículo dice, no sabéis que los injustos, ¿verdad? Estos no son creyentes, no son personas que han sido declaradas justas, ¿verdad? Pero nosotros sí, cuando en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si somos declarados justos, heredaremos el reino de Dios, ¿verdad? Y ahora tendremos el perdón posicional para ir al cielo. Y eso lo sabemos porque lo hemos visto en los estudios anteriores, ¿verdad? Entonces solamente hay dos lugares. eh, el lugar de los justos, de los que han sido perdonados, lavados, declarados justos, ¿verdad? O el de los injustos. Los injustos están los que están en esta lista de Primera de Corintios 6, 9 al 11, ¿verdad? Ahí están los injustos. También hay dos destinos, ¿verdad? Hay solamente dos destinos, el cielo o el infierno. Hay dos destinos. Solo hay un camino, ir al cielo. Y ese único camino sabemos que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, el perdón posicional nuevamente es necesario para ser librados del infierno en el presente e ir al cielo en el futuro.
Pero también, hermanos, es necesario para el gozo y la comunión, ¿verdad? ¿Cómo? El perdón paternal, no el posicional, sino el paternal es necesario para tener comunión y gozo con Dios todos los días, todos los días. A ver si alguien me lee Salmo 51 del 1 al 10. Salmo 51 del 1 al 10. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Que aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Amén. Tremendo, ¿verdad? Esta confesión del rey David. Pero, y si el, el, el- el- si no hubiera pasado nada, si nadie se hubiese dado cuenta de que él cometió este pecado, de meterse con Betsabé y asesinar al esposo de Betsabé, tal vez David no se hubiera arrepentido de este pecado, hubiera estado ahí encubierto por algún tiempo, ¿verdad? Y la verdad es que David estuvo con ese pecado encubierto hasta que alguien vino y le dijo eh, lo que él estaba haciendo. Entonces, pero el punto aquí, hermano, es que David era un creyente, ¿verdad? Y él ya tenía una relación con el Señor, pero su pecado, este pecado que cometió él, eh, rompió, rompió la relación, la comunión que él tenía con el Señor. Y en esa ruptura, David no solamente perdió su comunión, perdió su gozo, ¿verdad? El gozo de su salvación. Y perdió muchas cosas más. Perdió su testimonio, eh, perdió salud, porque miren que en estos versículos, él habla sobre, en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él tuvo hasta enfermedad, le causó este pecado, ¿verdad? Eh, entonces, eh, tuvo consecuencias, pero, pero, el punto aquí es que él admitió su pecado, ¿verdad? Y él deseaba ser limpio de su pecado. No es como cuando tenemos un pecado y lo confesamos porque en el momento nos sentimos mal, pero no queremos dejarlo, hermano, ¿verdad? Debemos de desear ser limpios de nuestro pecado, y si tenemos lucha con esos pecados, pedirle al Señor que lo quite, que nos ayude, ¿verdad? Que lleve lejos lo que sea que nos está separando de la comunión con el Señor, ¿verdad? Eh, y él pidió, ¿verdad? Vemos en estos versículos David pidiendo no solamente que le devuelva estar nuevamente en la comunión con él, sino el gozo de su salvación,
que esto fuese restaurado. Él no rogó por su salvación, sino que rogó por el gozo de su salvación, ¿verdad? Él quiso tener un espíritu enfocado en el Señor y su voluntad otra vez. Entonces el perdón, hermanos, vemos aquí nuevamente que el perdón paternal, por sencilla confesión a Dios, no devuelve la comunión y el gozo al presente. ¿Qué dijo David después de cometer sus pecados con Betsabé en el Salmo 51:12? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sí? Que dice primera de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces Juan, hermano, está escribiendo estas cosas, ¿verdad? En base a esta verdad que ya ha sido escribida una y otra vez en el Antiguo Testamento, pero él dice estas verdades eh, para que nuestro gozo sea cumplido. O sea, cuando nosotros andamos en tiniebla, fuera de la comunión con el Señor, no tenemos gozo. Aunque estamos en el camino al cielo, nos sentimos miserables, aunque somos salvos, miserables de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Eh, entonces, eh, eso es lo que está sucediendo aquí. Pero Dios quiere devolvernos, hermanos, el pleno gozo de nuestra comunión, ¿verdad? Según Primera de Juan 1:4, ¿verdad? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Punto número 6. En cuanto a la frecuencia, ¿con cuánta frecuencia es necesario el perdón de pecado? Bueno, el perdón de pecado posicional, ¿sí? Sucede una sola vez, para siempre, ¿verdad? Salmo 103, del 10 al 12 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que posicionalmente, hermanos, Dios hace alejar nuestros pecados, ¿verdad? Eh, bueno, nos hace alejar de nosotros nuestros pecados cuando está lejos al oriente del occidente, ¿verdad? Según este versículo. En el momento, hermanos, que usted confía en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, todos sus pecados son perdonados una vez para siempre, ¿sí? Y eso lo hemos aprendido una y otra vez, eh, ¿verdad? También está ahí la cita de Colosenses 2:13 que ustedes pueden leerlas, aquel versículo que dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, ¿sí? Amén. En cuanto a la frecuencia, también vemos aquí el otro punto, el punto número B. El perdón paternal sucede repetidas veces, ¿sí? Repetidas veces. Cada vez que un creyente peca y confiesa sus pecados, confiesa el pecado, el perdón paternal ocurre diariamente, incluso a veces cada hora, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y lo confesamos a Dios para ser limpiados y tener así comunión. Bueno, tenemos aquí el Salmo 32 del 3 al 5 y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mire, es que es un problema no confesar nuestros pecados. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, y está ahí la palabra Selah.
¿verdad? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Selah. Vemos aquí, hermanos, que quedarnos callados, no confesar nuestros pecados delante del Señor va a traer dolor, va a traer enfermedad, va a traer tristeza. ¿Por qué cree usted que hay tantos creyentes, hermanos, con depresión hoy día? Tantos creyentes, hermanos, con enojo, con ira, con envidia, porque no han confesado eh, correctamente sus pecados o ni siquiera los han querido confesar, ¿verdad? Salmos 38, 1 al 18, eh, es un salmo de David y dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ¿verdad? Ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Estaba enferma esta persona, ¿verdad? Ni hay paz en mi hueso a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que busco, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Engrandezcan sobre mí, pero reprensiones, perdón, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Amén. Es claro, ¿verdad, hermano? El punto de confesar nuestros pecados delante del Señor y entender al momento que estamos confesando nuestros pecados, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que David era el héroe en esta película, ¿verdad? En esta historia de la fe. Y alguien que Dios, hermanos, describió como un varón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13:14 nos dice eso, ¿verdad? Él era un hombre, era un hombre, hermano, un ser humano así como usted y yo. Es lamentable que a veces tengamos ojos ciegos en nuestras vidas, ¿verdad? Al pecado. Eh, y podemos estar, hermanos, en plena confusión y desesperación, ¿verdad? Eh, Antes de que estemos dispuestos a arrepentirnos, a cambiar nuestra mente y admitir nuestros pecados delante de Dios. Pero cuando usted confiesa sus pecados, la palabra dice que Él es fiel, ¿sí? Él es fiel hacia con usted, pero también Él es justo a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, ¿verdad? Entonces, usted sigue siendo un hijo de Dios, usted sigue permaneciendo en la familia de Dios, ¿verdad? Como mirábamos en la ilustración del hijo pródigo,
pero también, hermanos, su padre quiere tener comunión con usted, ¿verdad? Que él quiere tener comunión con usted, disfrutar esa comunión, que usted disfrute esa comunión con su padre, ¿verdad? Usted debe tomar esa decisión de regresar a su hogar y admitir a su padre que usted se ha equivocado, ¿verdad? También mirábamos ahí en Salmo, eh, tenemos el Salmo 51, que ustedes pueden estudiarlo y leerlo también ahí en sus tiempos. David dice que era miserable sin su relación personal con el Señor. Él no tenía dudas de su salvación, ¿verdad? Eterna, pero David estaba buscando tener el gozo de su salvación, ¿verdad? El versículo que leímos anterior. Bueno, otro versículo que podemos ver es Juan 13. Juan 13, del 2 al 8. Y dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Sí, ya saben qué historia es esta, ¿verdad? Y al enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido, entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver, hermanos, en estos versículos, ¿verdad? En el versículo 6 que Pedro lo llamaba Señor, pero en el versículo 8 ya no lo hace, ¿verdad? En el 6 le dijo: Señor, tú me lavarás los pies, pero en el versículo 8 ya no le llama Señor, simplemente le dice no, no. Y Pedro vuelve a llamarlo Señor en el versículo 9, ¿verdad? Entonces, en el versículo, vámonos al versículo 9 al 11. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, ¿verdad? Aquí la palabra lavarse los pies y el que está lavado son dos palabras en el griego diferentes, ¿verdad? Aunque en español diga el que está lavado, no necesita lavarse los pies. Son dos palabras diferentes en el griego. La primera tiene que ver con un lavado completo, como cuando usted se mete a bañar, ¿verdad? Y se baña todo su cuerpo completo. Y eso está hablando de un lavado. eh, la palabra griega es low, ¿verdad? Y está hablando, hermano, de lo que pasa cuando entramos a la familia de Dios, ¿verdad? Un lavamiento de todo el cuerpo. Este es un baño, ¿verdad? Y está en el tiempo perfecto. Indica, hermanos, los resultados permanentes, ¿verdad? Que un creyente tiene al momento de su salvación. Eh, eh, Todos sus pecados son perdonados una vez y para siempre, ¿verdad? Y no hay necesidad de repetir el baño espiritualmente. Pero ahora vamos a ver la palabra lavado en el versículo 10. Y esta es una palabra diferente en el griego. Es nipto, que significa lavar una parte en particular del cuerpo, ¿verdad? No incluye todo el cuerpo. Y Cristo usó los pies como un ejemplo, porque Él estaba hablando
diario caminar. Si ustedes se fijan, Juan habla bastante de nuestro caminar. Y aquí él usó el tiempo auristo en la gramática y que habla de un evento, pero con resultados que no continúan. No necesitamos otro baño espiritual, pero cuando pecamos necesitamos ser limpiados, lavados de este pecado, ¿verdad? Como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. A esa maldad eh, práctica que cometemos, ¿verdad? Es la que necesitamos. Es de este tipo de pecados, como los pies, ¿verdad? Para tener una comunión íntima y personal con el Señor. Ah, entonces Jesús es muy claro aquí, hermano, en estos versículos. ¿Verdad? En pocas palabras le está diciendo a Pedro, tú ya eres salvo, pero necesitas una limpieza práctica para tener comunión conmigo. ¿Verdad? Necesitamos estar cuidados aquí, hermano, ¿verdad? Tener esos cuidados al momento de interpretar la palabra. Ahora, hay algunas cosas donde tenemos que fijarnos. Hay algunas doctrinas falsas que creen que la comunión es un término posicional, ¿verdad? O sea, ellos piensan que si usted está en comunión con el Señor, usted es salvo. Y en el momento que usted deja de estar en comunión con el Señor, ya no lo es. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Ya hemos aprendido, ¿verdad?, que la comunión no tiene nada que ver con nuestra posición. Bueno, vamos a ir avanzando porque ya es tarde, ¿verdad? Aquí están todos los versículos que miramos. Ustedes pueden también ir en sus estudios y estudiar estos versículos, ¿verdad? Juan 13 del 1 al 11, Juan dice aquí estos versículos. Bueno, vamos a ver el anterior. A ver. Esto ya lo vimos. Ok, observando ambos lados de esta diferencia. Segunda de Pedro, no, número 2, Pedro. Oh, la primera era la anterior, perdón, hermano. La primera es David. Dice aquí, devuélveme el gozo de tu salvación, en estos versículos, ¿verdad? 51:12, y espíritu noble, y tu espíritu noble me sustente. David aquí, hermano, vemos que él sabía que él era salvo en estos versículos, ¿verdad? Él era salvo, él tenía el perdón posicional, pero por otro lado él sabía que su relación como hijo al Padre era lastimada y comprometida, ¿verdad? O sea, no estaba disfrutando este hombre de una relación con el Señor, ¿verdad? Una relación íntima con Él. La única manera, hermanos, para volver a tener el gozo en su relación era confesando. Y miramos esto en Salmo 51, 16, 17, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, porque no queréis sacrificio que yo le daría, no queréis holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciará tú, oh Dios. El creyente, hermano, vemos aquí que el creyente del Antiguo Testamento no tenía acceso, como nosotros, al trono, ¿verdad? O sea, acceso directo, ¿verdad? Ahora nosotros en esta época tenemos acceso directo, ¿verdad? El método que Dios tenía en el Antiguo Testamento para confesar sus pecados fue a través de una ofrenda, de un sacrificio, un sacerdote como mediador. Entonces, en la misma manera que Dios no estaba interesado en la ofrenda del sacrificio en una manera mecánica, ¿verdad? Pero
quería un corazón humillado y contrito. También, hermanos, Él está interesado en el hecho de que eh, nombramos algo como pecado sin la intención a cambiar el comportamiento pecaminoso. Él quiere un arrepentimiento, ¿verdad? Al momento de que nosotros confesamos. Ahora, la otra diferencia que vemos es la de Pedro. En la noche, cuando Jesús fue traicionado, después de haber terminado la cena en el aposento alto de la Pascua, Jesús lavó los pies de los discípulos para ilustrar esta misma distinción que hemos visto en esta lección, ¿verdad? Ya habíamos, ya habíamos leído sobre esto, ¿verdad? Dice San Juan 13 del 1 al 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego le puso agua en un lebrillo y él comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlo con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Ya leímos esta parte, ¿verdad? Pero eh, vamos a ver. Vemos, hermanos, aquí, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes la foto, ¿verdad? Como esto en esta cultura, ellos venían y lavaban los pies, ¿verdad? La gente no tenía baños en ese tiempo en sus casas y ellos usaron baños públicos, ¿verdad? Ellos fueron a los baños públicos frecuentemente, como era la costumbre, pero caminando en las calles con sandalias, sus pies se ensuciaban del polvo en las calles. Por tanto, era una costumbre que cuando llegaban a algún lugar, el anfitrión les lavara los pies, ¿verdad? A los invitados cuando entraban a su casa. Sin embargo, Pedro, que conoció la costumbre, él ya sabía la costumbre, solamente vio el acto físico que Jesús hacía y perdió la realidad espiritual, hermano, que Jesús estaba ilustrando aquí. La ilustración que Jesús usaba, los creyentes estaban comparados a aquellos que iban a los baños públicos y fueron limpios y tuvieron ellos lo comparaban de esa manera. Sin embargo, eh, eh, eso daba la idea que cuando ellos iban a los baños públicos, hermanos, ellos se limpiaban completamente, ¿verdad? Mientras ellos caminaban en la calle, sus pies se ensuciaban a pesar de que sus cuerpos estaban limpios. Y en la misma manera que nosotros, hermanos, vemos esta ilustración, nosotros también en nuestra vida cristiana, también estamos posicionalmente limpios, pero también prácticamente nos ensuciamos al momento de fallar, ¿verdad? Cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios. Eh, entonces, nos ensuciamos ante los ojos de Dios, en nuestros pies, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo, le dijo Jesús a Pedro. En otras palabras, si continuamos en este estado de contaminación, no tendremos parte, o mejor dicho, una relación eh, con nosotros. Entonces necesitamos el perdón paternal. Yo sé que son bastante conceptos aquí, ¿verdad? Pero debemos de hacer la diferencia, ¿verdad? Entre el perdón posicional y el perdón paternal. ¿Alguna pregunta hasta este momento?
hermano. Bueno. Fernando. Sí, hermano. No, bastante clara la clase. Muy buena, hermano. Muchas gracias. Amén. Y yo le tengo dos preguntas, pero así brevemente. Y, 1 Corintios 6:10 menciona unos nombres, ¿verdad? De como los ladrones, afeminados, Sí. los maldicientes y los estafadores. Esos no eran cristianos. No eran cristianos. Lo que pasa es que el versículo empieza con los injustos, ¿verdad? No dice los justos, sino que los injustos. Y la palabra injusto, ahí van, ahí va todo el mundo que no ha creído en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, lo común del mundo, las personas que están en el mundo, es que practiquen todas esas obras, Ujú. ¿verdad? Es lo común, porque no tienen al Señor, son del mundo, ¿verdad? Pero 1 Corintios, ¿qué era, hermano? Perdón. 6:10. Sí, 6:10. 1 Corintios 6:10 dice, bueno, el 6:9 dice, ¿no sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ¿verdad? Estos erais algunos. Bueno, creo que en esa línea, aunque sea la de los ladrones o los ávaros o los borrachos, una de esos tenemos que caber, ¿verdad? Que éramos nosotros. Pero el punto aquí es que ya dice, ya hemos sido lavados posicionalmente, ¿verdad? Posicionalmente está hablando este versículo. Hemos sido lavados, ¿verdad? Hemos sido apartados para el Señor posicionalmente. Ahora, en la práctica, hermano, muchos creyentes continúan haciendo estas Mm. obras, ¿verdad? En lo práctico. Eh, En el versículo del el hermano Fernando, viendo el contexto del texto, miramos ahí a algunos hermanos. En el versículo 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea. O sea que hay pleitos como siempre, ¿verdad? En los hermanos que son hermanos carnales. Ahí va a haber siempre pleitos, ¿verdad? Juicio, cometían juicio también ellos ante los incrédulos, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos ahí que Pablo lo que está haciendo es exhortando a los creyentes y les pone el ejemplo y les dice en el versículo, y dice en el versículo 9, pues después de que los exhorta a ellos, ¿verdad? Por lo que estaban en pleitos, estaban en contienda, en disensiones, porque los corintios eso tenían, que ellos cometían esos errores. Entonces Pablo les pone el ejemplo y les dice, ¿no sabéis que los injustos, ahí está la palabra injusto, ¿y quiénes son los injustos? Son los que no, los impíos, los que no han conocido todavía al Señor, ¿verdad? Entonces, no heredarán el reino de los cielos. Y entonces ahí comienza Pablo a decir la lista, ¿verdad? De la que usted está mencionando ahorita, ¿verdad? Ni que no van a heredar ni los borrachos, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los hechiceros. Y comienza Pablo a mencionar la lista, ¿verdad? Pero ahí, o sea, lo que está haciendo Pablo es exhortando a estos hermanos de los corintios, ¿verdad? Porque estaban solamente con pleitecitos, pues, ¿verdad? Y ya nosotros no podemos estar en eso. Y los corintios estaban en eso, pues, en esas pleitos, en esas contiendas, ¿verdad? Y Pablo hace la diferencia, ¿verdad? Hace la diferencia, ¿no? Ahí donde nosotros tenemos que ver la diferencia, ¿verdad?
entre una cosa y la otra, ¿verdad? No está hablándole a los hermanos, sino que le está hablando de los impíos. Ya. Mm. Y que no vivamos como ellos, hermano. Sí, Porque puede un creyente llegar a vivir de la manera del mundo. ¿Qué piensan ustedes? Un Sí, creyente hermano. sí, pero sí puede vivir. Se puede vivir igual o peor, ¿verdad? Pero las consecuencias no son buenas. El resultado no va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, sí, va a ser salvo, ¿verdad? Pero va a tener consecuencias negativas, ¿verdad? correcto. Por ejemplo, el hermano Douglas, ahí el maestro Douglas mencionó a David, puso el ejemplo de David, puso el ejemplo de Pedro también, ¿verdad? De Juan también, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, en Pedro, él decía el hermano Douglas que Pedro lo negó, ¿verdad? Lo negó Pedro antes de que el gallo cantara. Esto está en Lucas 22:34, ¿verdad? Pero vemos a un Pedro diciendo, ¿verdad? Le decía al Señor que él iba a dar su vida hasta la muerte, ¿verdad? Que él iba a dar su vida, ¿verdad? Pero lo niega. También tenemos a Salomón, ¿verdad? Para que hagamos distinción. Salomón, que era un corazón, dice la Biblia que él tenía un corazón perfecto, ¿verdad? Lo dice 1 Corintios 29:19. Y Dios estaba con él también, dice la Biblia, en 2 de Crónicas 1:1, ¿verdad? Y él le decía, amado Dios, le decía a Salomón, ¿verdad? También en 2 de Crónicas 25, ¿verdad? Salomón era un rey que tenía 20 años, imagínense, ¿verdad? Y fue un hombre que construyó el templo en Primera de Reyes 5:6 también, ¿verdad? Él escribió, fíjese todo lo que Salomón hizo. Él escribió los proverbios también, y escribió algunos salmos también, el Salmo 7:13, el Salmo 72, el Salmo 127, él lo escribió también. Él escribió también Eclesiastés, los cantares también él escribió, habló mucho en los cantares, pero le hago la pregunta, ¿fue obediente Salomón? No. No, pues no fue obediente. Tuvo un harén de mujeres. Tuvo más de 1,000 mujeres. ¿Qué le parece? ¿Ya? Se dejó persuadir, hermanos, se dejó persuadir por extranjeros, por idólatras. Y él estaba adorando a otras imágenes, pues. Entonces miramos ahí, ¿verdad? De que lo que decía en la observación de que daba el hermano Douglas, ¿verdad? Ambos lados de esta diferencia tenemos que verla. Amén. Bueno, Amén. creo Sí. esta es una lección bien larga, ¿verdad? Creo que era como para darla en 2 secciones, pero creo que hemos terminado con la sección. Ah, No había sé si habrá alguna otra pregunta, algún otro hermano que quiera hacer otra pregunta. alguna. Recuerde que la otra semana vamos a estar viendo la relación entre las buenas obras y la salvación. Así que no se lo pierda.